Gracias por vuestra presencia. Hoy nos encontramos aquí en la Iglesia de la Misericordia pues, para la presentación de un libro muy especial. Venimos de la Biblioteca Municipal de Jimena, donde se ha inaugurado, por decir de alguna forma, aunque ya se aprobará en pleno del Ayuntamiento, el nombre de la Biblioteca Municipal de Jimena como José Regueira Ramos. Hoy hemos tenido el placer de inaugurarlo allí con la familia, con algunos amigos, con el autor de estas magníficas letras, donde se ha reproducido la caligrafía de José Regueira, que todos podéis apreciar. Y bueno, yo tengo que decir que para mí hoy es un día también especial en la presentación de este libro, sobre todo porque, bueno, para las personas que tuvimos algún tipo de contacto, y yo soy bastante joven comparado con muchas personas que han podido tener contacto con Pepe, pero yo me he criado justo detrás de la farmacia de la estación. Entonces, yo desde pequeñito he tenido un contacto con esta familia y en especial con Pepe, bastante entrañable, ¿no? Y mis recuerdos han sido también muy entrañables con respecto a ser una persona muy importante, muy trascendental en la historia de nuestro municipio. Especialmente orgulloso también que este libro lo haya hecho Ignacio Trillo. Yo creo que hemos coincidido en varias presentaciones de diferentes libros, y yo creo que simplemente con hablar de Ignacio Trillo podemos tener la seguridad de que vamos a tener un libro con un sello importante y sobre todo con un rigor que así lo merece. Así que yo no quiero decir más, solamente dar una hora a todos, dar las gracias por estar aquí y hacer posible a todos los que hayan hecho también hoy que esta presentación sea posible y que este libro esté aquí presentándose, y sobre todo porque, aparte de haber dejado durante estos años una huella, este libro va a estar aquí, va a pertenecer al recuerdo de todos los jimenatos y sobre todo en la memoria de Pepe. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Yo estoy aquí en representación de mi familia, de mis hermanos, de mi madre que no ha podido venir, de mi hija que tampoco. Están por ahí todo el reguerío repartido, primos que han venido de Coruña, mi tía Irene, que le agradezco muchísimo el esfuerzo de venir. Básicamente lo único que estoy aquí es para dar las gracias. Nos sentimos profundamente felices, orgullosos y agradecidos. Agradecidos de que este evento tenga lugar en este espacio tan emblemático y tan icónico, tan importante para mi padre. Quiero dar las gracias, aprovechar este momento también para dar las gracias a Tanit y a ese evento tan increíblemente emocionante que hicieron en la última vez que yo estuve en esta casa dando una conferencia, que no paré de llorar en una hora casi, porque jamás en la vida he asistido a un acto tan emotivo como el que Ángel, Kiko, Pepi, en fin, todos le dedicasteis a mi padre con una participación de la ciudadanía absolutamente emocionante, así que quiero aprovechar el momento para dar las gracias. Bueno, estamos aquí para presentar este libro que es sobre mi padre y sobre mis tíos, sobre una conexión Galicia-Coruña y sobre todo para honrar la memoria y las acciones de una gente que hicieron una labor social enorme desde la más absoluta discreción. A día de hoy nos enteramos de cosas que hicieron mi padre y mi madre que no teníamos ni idea. Hoy me acaba de decir la señora una cosa que me emociona mucho y que quiero guardar en intimidad, pero que tiene que ver con una ayuda a la formación de una persona muy inteligente de su familia y tal. O sea, ¿yo qué voy a decir? Yo como hija estoy enormemente orgullosa del padre que he tenido y de la madre que he tenido, porque son gente que ha fomentado siempre, que nos han apoyado en todo, que han fomentado las inquietudes intelectuales que hacíamos, las labores, las incursiones, las locuras, los viajes, etc. Mi padre formó la jornada de historia junto con un grupo de gente porque realmente creía que la historia era un presente continuo. Él creía que la memoria no debía ser censurada, sino todo lo contrario, debía ser sacada a la luz para reflexionar sobre ella, porque era la única manera de hacer un mejor presente y otros futuros posibles mejores. Juan Ignacio va a contar por qué llegaron mis padres, por qué mi padre y mi tío, por qué decidió mi padre quedarse aquí, etcétera, ¿no? Pero se sintieron totalmente atraídos y adoptaron, tanto mi padre como mi madre, adoptaron Jimena de la Frontera como su tierra, y aquí nos criaron a nosotros, aquí crecimos, y con los años el pueblo le devolvió el gesto a mi padre haciéndolo hijo adoptivo. Creo que es lo mejor que le pudo pasar, lo que más feliz le hizo. Y en el discurso que hizo mi padre cuando le nombraron hijo adoptivo, él dijo algo así como que era licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en óptica por la Universidad de Barcelona y licenciado en humanidades por la Universidad de Jimena de la Frontera. Que el arriero, el corchero, las agricultoras, las mujeres del campo le habían enseñado todo. Y mi madre también lo reconocía así, hizo profundas implicaciones sobre todo con las amas de casa y con las madres de los niños de ese colegio en el que ella dio clase. Y hablo de mi madre porque creo que la labor de mi padre sería impensable sin la de mi madre a su lado. O sea, creo que mi padre era un gran humanista que hizo una enorme labor social y cultural porque tuvo
una compañera de vida que lo apoyó, que lo fomentó, que lo acompañó, todo eso. De la misma forma que creo que mi tío Moncho, mi tío Suso hicieron una labor social en Galicia, después de vivir aquí, porque tuvieron unas compañeras de vida que lo facilitaron, mi tía Irene y mi tía Carmen, que facilitaron, apoyaron y persiguieron. O sea, eso que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no es así. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer, pero al lado, ni delante ni detrás. A nosotros nos enseñaron que siempre el que da, recibe. O sea, que el que hacer un servicio a los demás es hacerse un servicio propio. Y cuando ayudas, no sé si ponerme a cantar así para que... Ya va bien, ¿no? Bueno, ayer comentaba que yo últimamente leo mucho de neurología afectiva y sobre todo en los últimos años, y leo mucho un autor que se llama Richard Davis Stein, que dice que el cerebro más sano es el cerebro que está construido sobre la bondad y que la bondad es algo que se educa. Yo coincido profundamente con eso, pero creo que los cerebros sanos se basan en la bondad y en la empatía. Y ese era el cerebro de mi padre. Mi padre era bondadoso, era empático, como lo eran mis tíos y como lo era mi madre. Y así nos educaron, así intentamos educar a mi hija y a mi sobrino, porque creo que realmente son los valores más valiosos que se pueden tener. Tuvimos la gran suerte de crecer rodeados de amor y educados en el amor. El amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a la gente que nos rodeaba. Hoy me ha encantado porque he visto amigas mías del cole, a compañeras del cole, no sé si está por ahí una, creo que está haciendo las bandejas, ahí está, y me emociona profundamente porque hay gente que lleva años sin ver, a Martín, que lleva años sin verlo, y hay gente que o sea, por la que siento un profundísimo cariño que se reaviva cada vez que lo veo, ¿no? Y creo que es una suerte educar a la gente en el amor, en el afecto, en el cariño, en la solidaridad, en el respeto, y así nos educó mi padre. Mi padre era un humanista enorme, mi madre también, y bueno, ¿qué queréis que os diga? Hemos tenido mucha suerte de nacer donde nos han nacido, porque uno no elige dónde nace, lo nace, ¿no? Y es afortunado. Yo solo quiero decir que mi padre, si hizo la labor que hizo, la hizo porque tenía un profundo conocimiento y convencimiento de que la formación, el conocimiento, el compartir conocimiento, era la forma mejor de ser, de estar y de ayudarse. Y nada, solo quiero tener un recuerdo para las personas de la familia que no han podido estar y también para aquellos que sin estar siguen estando. Muchas gracias a todos. Porque tengo una pequeña enfermedad. He estado bastante sin poder andar, incluso por una artrosis que tengo. Total, que me he recuperado un poco y esta mañana estaba con Trillo y me dice, vente, tal. He encontrado, porque no puedo conducir de noche, un yerno que me ha traído y me va a llevar encima. Yo, una vez más, el apellido Reguera, para mí, lo tengo muy introducido en mi alma, por la razón del tiempo que conviví con Ramón y de mucho más tiempo que conviví con Pepe, incluso estando ya aquí en Algeciras y después ya estando yo de directivo en el casino de Algeciras, Pepe iba toda la mañana a desayunar allí al casino, que he mantenido contacto. Gracias a Pepe también, muchos de los que estamos aquí, tuvimos la oportunidad de intervenir en la jornada de historia y eso para un Jiménez intervenir en la jornada de historia de tu pueblo pues es una satisfacción y un orgullo enorme. Afortunadamente Trillo me ofreció la posibilidad de participar en el libro que hoy estamos aquí presentando y entonces tengo una colaboración por lo que tuve de contacto con Ramón en el tema del fútbol y en más cosas y después con Pepe mucho más. Para mí me hubiera gustado haber estado en Cacabelo, haber estado en la mancomunidad del municipio, haber estado en Cádiz en el colegio y haber recorrido el mismo recorrido que ha hecho la familia de los dos hermanos a través de la presentación de este libro. Jimena, gracias a Dios, puede prestarle este homenaje a una persona que lo dio todo por ese pueblo. Unos días antes de fallecer Pepe, le entregué a su hijo Víctor
el primer escrito que hizo Pepe analizando la situación de la comarca en una máquina Olivetti pequeña que tenía en la farmacia. Ese no sé, me apareció y lo tenía y se lo entregué al hijo a Víctor. Súper satisfecho de estar aquí en mi pueblo presentando este homenaje y esta necesidad de elogiar la labor que Pepe Regueira, también Ramón, aunque en menor cuantía, pero Pepe Regueira hizo por mi pueblo y por vuestro pueblo. Solamente daros las gracias porque todo lo que estoy hablando es improvisado, no pensaba ni intervenir siquiera, y solamente la familia Regueira para mí es una unión íntima, muy íntima de Galicia con Andalucía. Muchas gracias. José Regueira y Ketty, amigos, vecinos, familiares. Bueno, agradecer de antemano el poder estar aquí esta tarde. He participado como aquí el compañero en este libro, un libro que gracias a Trillo y gracias a la familia Regueira ha visto la luz, y que era más o menos el mes de febrero o marzo cuando él me hablaba el año pasado, en el 23, de este libro, y yo mi primera reacción fue decirle que yo no podía escribir, que seguramente había personas que podían escribir más acerca de Pepe, pero que sí lo hacía. Lo hacía bajo la condición de que en este caso tenía que hacer un tándem entre dos personas muy importantes como era Pepe Regueira y como es Ketty. Entonces, llegado a este punto, os leo un poco lo que aparece en el libro y que escribí, y que era agradecerle a Trillo y a la familia, como maestro de ceremonia, en esta iniciativa que me ha permitido durante unas semanas, cuando lo escribí, y gracias siempre a mi hermana, que siempre me lee todo aquello que escribo, menos mal, comenzar a escribir, y yo empezaba sobre la década de los 70, concretamente cuando Ketty irrumpe en mi vida y lo hace como mi seño, mi profesora de párvulo. No es que repitiera, no era mala alumna, pero yo quise ir con mi hermana y por lo tanto fui 2 años y medio antes al colegio. Así que tengo y guardo realmente unos recuerdos muy detallados y muy bonitos de esos primeros momentos en el Llano de la Victoria, y cuando hablo de la entrada de esa clase la imagino prácticamente como si se estuviera produciendo en la actualidad, porque os comento cómo en ese momento la señorita Ketty era ya una profesora, una maestra involucrada con sus alumnos y con unas nuevas tecnologías que tardarían décadas en llegar al sistema educativo real. Por eso en la primera página comento que hay personas que consiguen influir en la vida de otras personas de un modo sutil e inconsciente, y cuya generosidad altruista y desinteresada puede provocar un giro inesperado y fortuito en nuestra existencia. Para mí la figura de don José Regueira va indisolublemente ligada a la de doña Ketty Mauri. Así que en adelante me referiría a uno y a otro, o a ambos, en un todo. Los recuerdos, como ya he dicho, empiezan en mi niñez, por eso no podía dejar de ocupar esas primeras líneas hablando de las vivencias con Ketty, de cómo nos reunía en torno a un árbol cada Navidad donde buscábamos nuestros regalos que ya un año me contó Esther, cómo en las subidas a Galicia buscaban que fueran 30 regalos iguales para cada uno de sus niños del cole. Los colgaban en el árbol y nosotros nos estábamos 2 semanas mirando a ver si nuestro nombre aparecía colgado, y entonces allí estaba nuestro regalo. Perdimos el miedo escénico, pudimos hablar, pudimos cantar. Afortunadamente, pudimos crecer al amparo de una nueva era bajo un nuevo modelo político, los de mi generación, claro está, que nos permitió a muchos seguir con una senda marcada en esta ocasión por nosotros mismos. En esa senda fuimos muchos, no solo yo, los que tuvimos la suerte de encontrarnos al matrimonio Regueira-Mauri, 2 columnas de Hércules como titulo mi escrito, indisolubles, como ha dicho su hija.
que sin pretenderlo no solo marcaron nuestro camino, sino que supieron estar y acompañarnos durante un buen tramo de nuestras vidas, permitiéndonos comprender con el devenir de los años que no somos lo que tenemos, sino lo que compartimos. Hasta aquí mis palabras. Dejo paso a, como dije, el artífice de la unión de todos estos escritos, a don Trillo. Para evitar un poco de resonancia, ¿no? Agradecer vuestra presencia, sobre todo a aquellos que habéis desplazado desde cientos de kilómetros, desde la geografía de Galicia, también desde otros puntos de Andalucía, y más allá de Andalucía, incluso de Zafra y hasta de Canarias. Bueno, pues empezar, yo creo que es obligado. Habría una persona aquí que estaría en la mesa si no nos hubiera dejado hace escasas semanas. Me estoy refiriendo a Paco Ordóñez, el entrañable Paco, que precisamente es el que abre en las colaboraciones el libro, que estuvo muy entusiasmado en su escritura y con el enorme cariño que representó a aquellos que hicieron cambiar su vida totalmente. Por tanto, que sepa su familia que estamos con ellos y que lamentablemente pues la vida es tan injusta como para haber ocurrido a escasos días de esta presentación. Tengo que decir que igual ocurrió cuando presenté mi primer libro, que precisamente coincidió con la muerte del hermano de José Regueira de Moncho, cuya familia está aquí presente, y que posteriormente, cuando el COVID nos permitió hacer la presentación aquí en Jimena, ya Pepe nos había dejado. Pero en fin, este es un libro que quiere dar vida y que quiere dar recuerdos y que quiere hacer justicia con unas personas entrañables que dejaron su huella y que no merecen en absoluto pasar al olvido. En algunos casos imposible por el legado histórico que nos ha dejado en cuanto a bibliografía, pero por otra parte es que es inexplicable, que lo intento contextualizar en el propio libro, que la vida de cada uno de ellos, de los que corresponden, como Esther ha hablado de la cofradía del reguerío, que es que al final Pepe, ya lógicamente por la edad, pensando que un día llegaría ese fin, unió a toda la familia, tanto la rama de los Regueiras como los ramos, y estuvieron recorriendo Galicia desde sus raíces, desde los orígenes, y por unanimidad quedó constituida la cofradía del reguerío y él fue nombrado presidente de esa cofradía. Bueno, pero estamos aquí en Jimena la Frontera, intento unir esos dos territorios y explicar, por tanto, más allá de la obra que nos lega, de cómo se produjo su llegada a Jimena, qué Jimena es la que se encontró, cuáles fueron sus primeras reacciones y qué hicieron para cambiar este páramo donde no existía la cultura, en una posguerra que había sucedido a la propia posguerra, en aquella Jimena en blanco y negro. Intento, por tanto, también que se refleje este libro para las nuevas generaciones, que algunos de ellos pudieran pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no la vivieron. Pepe y Ramón y Moncho llegan en el año 60, finales de los años 60, y como dije en aquel homenaje sorpresa que se le dio, por Jimena se corría de que, del oscurantismo de aquella época, que cuando llegara 1960 el mundo desaparecería, que era el fin del mundo, 1960. Y eso lo especulamos en el paseo con Pepe Carrillo, con José María Macías. O sea que nos consideramos la generación privilegiada que con tantas veces que se anunciaba el fin del mundo nos iba a tocar a nosotros la satisfacción de vivirlo, ¿no? Y no ocurrió el fin del mundo, lo que ocurrió es que fue la llegada de los Regueiras que hicieron cambiar algunos aspectos de esta población. Yo después he tenido la oportunidad, incluso tuve un encuentro con Moncho y la familia
de Regueira en Betanzos, haciendo otro recorrido porque estaba reconstruyendo la biografía de un médico que hubo aquí, Manuel Lastres, en la estación de Jimena, y un farmacéutico que fue el anterior a Pepe Regueira, Antonio Mata. Y ahí, bueno, pues encontré algunas de las claves cuando le pregunté a Moncho, bueno, ¿y cuál fue el primer choque que tuvisteis con Jimena y tal? Dice, pues mira, en principio mi hermano es que llamó porque estaba en una farmacia de regente, quería ser titular de esa farmacia, teníamos un local en La Coruña, heredado de su padre, y que al final el que lo alquiló pues se quedó de ocupa y el procedimiento judicial tardaba 4 años para el desahucio. Y entonces pues recurrimos a una revista para ver qué farmacia se traspasaba en España. Y había una que ponía Jimena de la Frontera. Entonces miramos uno a otro y Jimena de la Frontera, ¿eso dónde estará? Y dice, pues mira, como viene el número de teléfono, mejor es llamar. Llaman por teléfono, estamos hablando de 1960, primer semestre, y coge el teléfono el farmacéutico que había por entonces, Antonio Mata Gómez, un hombre polifacético, que le encantaba enormemente la copla y el flamenco. De hecho, muchas de las canciones de Antonio Molina tienen la letra de Antonio Mata. Después he descubierto que hay una parte que eran poemas de Diego Bautista Prieto, pero en fin, Antonio era el encargado de los espectáculos. Aquí venía Perlita de Huelva a cantar y le encantaba tanto que cuando acababa pues se iba de gira y volvía aquí a Jimena a los 8 meses, y ahí estaba Paco Ordóñez con sus 12, 13 años, pues mientras tanto llevando a la farmacia con un muchacho de San Roque. En fin, que coge el teléfono Antonio Mata y le dice, ¿y ustedes de dónde son? Pues yo, farmacéutico licenciado por Santiago de Compostela. Dice, hombre, pues han elegido ustedes buen sitio. Jimena la Frontera es como si fuera Galicia. Dice, aquí un médico, un lastre, gallego, de la estación de Jimena. Yo estoy casado con una gallega, Carmen, lastre A20. El médico que está aquí en Jimena, Juan Trillo, ha venido de Lugo, de Galicia. Yo acabé mi último año en Galicia y mi hermano también estudió en Santiago de Compostela y tal. Y entonces se da cuenta Pepe que el hermano de Antonio Mata es de su misma promoción de farmacia. El caso es que colgó el teléfono y le dijo a Moncho, a la caja de ahorro a pedir un préstamo para el traspaso, porque aquello parece Galicia, es verdad. Bueno, aquello estaba a más de 1000 kilómetros de Galicia, y aquí llegaron. Y en esa conversación mía con Moncho, antes de entrar en el aspecto deportivo, le digo, ¿qué os chocó de la llegada vuestra a Jimena? Dice, pues mira, que en Galicia había miseria, había penuria, pero no había hambre. Y en Jimena se reflejaba el hambre hasta en la gente cuando bajaba la cuesta, en las caras de la gente. Dice que en Galicia había un desarrollo en las cajas de ahorro y todo lo que. No, en Jimena había usureros, prestaban dinero al 35% de interés. Dice, eso fue lo que más nos chocó de Jimena. Efectivamente, ellos llegaban aquí pues en esa Jimena de principios de los años 60. Y Antonio Mata Gómez, pues los convenció, y efectivamente que se presentó primero Moncho a la Perla, a la pensión La Perla, y a continuación ya estaba recién casado de Irene, que nos acompaña aquí en este acto, y su primera hija, Susa, y llegaron a Jimena, y Pepe llegó y se tuvo que marchar a Cacabelo a casarse con Kete. Que Moncho, en esa estancia que tuvo de la farmacia previa que regentaba en Bados, pues estaba a 8 kilómetros de Cacabelo, y en una de las fiestas de Cacabelo, de la vendimia, pues se enamoró de una chica
Pues esa chica estaba estudiando cuarto de medicina y había acabado comercio y renunció a todo por esa historia de amor que le hizo pues tras casarse, venirse aquí a Jimena Frontera y ya, pasado un tiempo, dedicarse a esa etapa de docencia. Y así es como tiene lugar esa llegada que coincide con un proceso migratorio jimenato inmenso, de los mayores que ha habido en la historia. Es decir, hubo una migración de carácter político, que fue la de la guerra, donde solo el día que lo ocuparon los golpistas que venían de África, del norte, de las zonas coloniales, hay documentación en el ayuntamiento, en la elección municipal, que esa misma mañana huyeron a la vez y ponen por encima de 4.300 jimenatos corriendo, saliendo en dirección Ubrique, Gauci, y la mayor parte hacia la costa, que fue la ruta hacia Casares, Estepona. Eso originó después todo un proceso que desemboca, unos volvieron, otros fueron fusilados, otros llegaron hasta Francia y otros hicieron el recorrido por Argelia, y de eso he ido estudiando en cada uno de esos sitios. He encontrado autobiografías impresionantes, algunas de ellas ya publicadas, otras pendientes de publicarse. Bueno, pues esa era un poco ya la segunda fase, que era una migración de carácter laboral, donde la gente se iba para Alemania, para Francia, para Suiza, también para Madrid y Barcelona. Esa etapa de depresión económica le tocó vivir a los regueiras recién llegados y con un préstamo que habían firmado para hacerse con la farmacia. Pepe siempre le decía a Paco Ordóñez, que nadie se vaya, que nadie que venga por medicamentos, y aunque no traiga dinero, no se vaya sin los medicamentos, sin ningún tipo de problema. Al principio estuvieron apuntando en una ficha de color gris, pero resulta que tuvieron que ir a la imprenta Alfil de Algeciras a pedir la reproducción de otra serie de fichas amarillas, azules, verdes. ¿Por qué? Bueno, porque ya no eran solamente las deudas de los medicamentos, sino que, don José, mire usted, yo tengo esta deuda aquí, pero resulta que mi mujer está mala. ¿Y qué pasa? Que ahora yo necesito para curarla, pero yo no tengo para pagarle. Bueno, pues esto se apunta aquí, ya, pero se apunta ahí para que yo le pague, pero el problema es que yo ya no le voy a poder pagar. ¿Pero qué te pasa? Porque se me ha muerto el burro. Claro, yo me dedico a la concha, soy arriero, y con el burro muerto, ¿cómo voy a tener yo ingresos? Decía Paco, de la ficha verde apunta un burro. ¿Cuánto vale el burro? Dice 500 pesetas. Pues venga, cómprate un burro nuevo y ya ve pagando con el dinero que vaya sacando. Otro llegó. Don José, mire usted que aquí el trabajo esto va para peor. Y yo me voy a tener que ir para la vendimia. Bueno, ¿y qué? Que le debo unos medicamentos. Bueno, pues no me los paga a la vuelta de la vendimia. Ya, pero el problema es que no tengo dinero para la vendimia. Venga, apunta ahí, un viaje para la vendimia. Y ya cuando volvía, pues ya iban pagando, y así fueron esos primeros momentos. Mientras tanto, Pepe se iba reflexionando sobre cuál era la causa que había aquí en Jimena, en el que la gente no expresaba eso que llevaban dentro. ¿Por qué había tanto miedo a hablar? ¿Por qué había tanto miedo a hablar de ese pasado tan reciente? ¿Cuál era la causa estructural que llegaba a esa división social y esa distribución tan injusta de la riqueza en Jimena, cuando tenía un entorno de aprovechamiento agrícola, forestal, de cierta importancia? Bueno, y mientras tanto, pues Moncho montó un equipo, que fue el Jimena Club Deportivo, pues que empezó a batir, del cual tenemos aquí al extremo izquierdo, que era Andrés, con 15 años, delgadito, que salía al campo de fútbol, con un estilo impecable, pero la gente le gritaba: Andrés, plátano, come plátano para engordar. Y el caso es que, bueno, pues que Moncho, de futbolista y de entrenador, no había ningún equipo que le ganara al Jimena. Atravesaron Allende las fronteras del campo de Libertad, fueron a Estepona,
y empezaron ganándole al Estepona, que era un equipazo ya, pero bueno, la gente de Estepona dijo a por ello y se tiró al campo y acabó Andrés lo harto de un eucalipto. Pero es que Pepe Reguera le dio un puñetazo cuando se enteraron que era el hermano de Moncho, que le clavaron las gafas de cristal en la cara. Y así fue desenvolviéndose. Entonces había un equipo aquí que era súper fuerte, porque era lo más primitivo que podía haber, que eran los trabajadores del Charco de los Hurones. Y eso lo trajeron para acá, empezó el partido de fútbol. Yo con José María Macías, que era mi íntimo amigo, comentábamos que la anchura del portero era de tal envergadura que se cubría toda la puerta y que iba a ser imposible marcarle un gol. Esto, allí no había grúa, así estaban haciendo la presa, levantando piedra sobre piedra, entonces venían cuadrados. Pero ahí estaba Moncho, de interior izquierda, que dio un zumbazo y el portero, al intentar detener el balón, cayó desplomado al suelo. Se suspende el partido porque no había suplente. Inmediatamente sale Miguel Cuenca, el practicante, a ver qué es lo que ha pasado, y es que el pelotazo le había dado las partes y el partido estuvo suspendido 1 hora hasta que se fue recuperando del dolor el portero. Todo esto fue a más y a más hasta que se hunde la Plaza de Toros. Había un partido de fútbol aquí que era Jimena con Corte de la Frontera, se suspende ese partido y se celebra el partido en Corte, y porque está la corrida de toros, el mano a mano entre Carlos Carbacho y Pacheco. Y ese día se hunde la Plaza de Toros, ocurre la desgracia que ocurrió de los 4 fallecidos y más de 800 heridos, y el juez declara su judice todo el territorio que está alrededor de la Plaza de Toros, que era el campo de fútbol entero. Y entonces se tiene que disolver el propio equipo del Club Deportivo Jimena. Pasan los 4 años en el que ambos eran en acuerdo para volver a La Coruña, se libera el local de La Coruña y le dice Moncho, que ya tiene 2 hijos, Irene está embarazada, mira, aquí no hay futuro, nos vamos ya para La Coruña. Y le dice Pepe, no, yo me voy a quedar aquí. Tú si quieres, vuelve. Yo quiero saber la profundidad de este pueblo, yo quiero saber su historia, yo quiero saber cuáles son las causas que llevan a esta situación de desigualdad. Y ahí entró a estudiar lo que fue los Larios, lo que fue la dominación de Jimena, de los Medina Sidonia, después con Juan Mar, y después se fue adentrando en otras parcelas, que ahora después me referiré. ¿Y Moncho qué hizo? Pues Moncho dice, me voy a La Coruña y parto de cero. Moncho tenía ya sus 30 años y vuelve a La Coruña, parte de cero, de tener un local, y a partir de ahí monta una empresa que cuando ha fallecido tenía 500 trabajadores y 400 vehículos, asistiendo a talleres, asistiendo a distintas cooperativas de vehículos y demás relacionados con los recambios de automóviles. Un potencial impresionante que hace que sea uno de los que más aportan al fondo del grupo de los alevines para el Deport de La Coruña. Porque Moncho, esa historia deportiva le venía de antes de venir a Jimena. Moncho era un niño que desde chico su pasión en el fútbol y el cabreo de su madre es que no ganaba para zapatos, porque cada vez que veía un chino o una latilla en la calle empezaba a darle golpe, a darle a driblar, hasta que se cepillaban los zapatos, ¿no? Y como no quería estudiar, pues lo mandaron a los jesuitas. Y qué alegría cuando llegan los jesuitas, que en vez de castigados ven que hay 7 campos de fútbol allí en el internado. Y ahí empieza a formarse, y a los 12 años dice que este niño tiene unas cualidades extraordinarias, y pasa a los alevines del Deport de La Coruña y después pasa a los juveniles. Y en aquel momento pues conoce
a sus compañeros. Su compañero es Luis Suárez, el que fue Balón de Oro, hasta hace poco el único de la historia del fútbol en España. Conoce a otro que fue el Brujo, que fue entrenador hasta del Real Madrid, y hasta el propio Adolfo Suárez, que Adolfo Suárez, presidente de la etapa democrática, es el presidente de honor del Depor de La Coruña, puesto que formó parte de los juveniles. Pero es que la carrera de Moncho fue a más. Cuando Luis Suárez, contratado por el Barça, pues se plantearon el fichaje de Moncho. Y resulta que coincidió con que en esa Copa entonces del Generalísimo, hoy la Copa del Rey, le toca al Barça jugar con el Coruña. Y resulta que quien sustituye a Luis Suárez en el Coruña es Moncho, que pasa del Deportivo a Primera División. Y es que resulta que en ese partido el Coruña le mete 3-0 al Barça, en el Riazor. Inmediatamente llama a Moncho a ficharlo rápidamente por el Barcelona. Y en ese viaje, cuando llega allí, se baja del avión y va directamente a jugar un partido de fútbol con la camiseta del Barça. Y al acabar el partido le hacen firmar un contrato que no es el mismo de Luis Suárez. Aparte de que él estaba muy enamorado de Irene, él quería vivir en Galicia y al final aquello se deshizo, pero Barcelona le dijo: vamos a por ti. O sea que tarde o temprano estarás aquí en el Barça. Al final no estaba en el Barça, sino que le tocó la mili, y la mili lo que acabó fue la guerra de Sidi Ifni. Una guerra que no existió, porque no fue declarada la guerra, pero en que murieron 500 españoles, de los cuales yo no he podido obtener documentación, parece que todavía es secreto, y no se sabe realmente el número, pero bueno, como en la época de Franco no hubo guerra, porque por eso se han celebrado los 25 años de paz, eso no existe, Pues allí les pasó Moncho Canuta, allí apareció en La Voz de Galicia como titular de que el futbolista del Depor, Moncho Regueira, había muerto en la guerra. Y resulta que había desaparecido, pero es que desapareció toda la unidad perdida en el desierto, porque aquello fue una especie de la guerra de Gila, que por cierto Gila estuvo allí una Navidad con Carmen Sevilla. Hubo jimenatos que estuvieron en esa guerra, uno de ellos Pepe Robillo, del cual yo le escribía las cartas de la muchacha que limpiaba en mi casa, que era Mariquita, que no sabía leer y escribir, y allí le mandaba y le escribía lo que Mariquita me decía. Solo había un medio para informar, un cuarto de hora, y era Radio Intercontinental, donde daban saludos en clave para ver si estaban vivos o estaban muertos. Bueno, pues eso le tocó a Moncho, y como consecuencia de aquello vino muy traumatizado. Eso es lo que le hizo desembarcar aquí en Jimena, y posteriormente abordar esa etapa empresarial, que ahí recoge el gen empresarial de su padre. El padre de los Regueira era un inmigrante en Cuba con un espíritu empresarial impresionante, que murió muy joven, con 45 años, y por eso estos niños se criaron sin padre y en condiciones económicas muy difíciles, puesto que después timaron a la madre los administradores de la herencia del padre, etcétera, etcétera. Y hay un tercer hermano, que es Suso, que dejó nada de farmacia, nada relacionado con el tema del fútbol, y él eligió la marina mercante. Y también conoció a Jimena, se enamoró de Jimena, y hay una anécdota muy significativa de él, no sé si no fue en el 71, y es que resulta que con un barco mercante cargado, fletado con bandera de Israel, llega a Gibraltar y aparece aquí Suso. Cuando aparece Suso, cargado de regalos, ahí a la calle Sevilla, repartiendo regalos a los sobrinos y a sobrinas y demás, pues Pepe le dice: bueno, qué sorpresa nos ha dado. ¿Y el barco? ¿Dónde está el barco? Dice Gibraltar. Dice: hombre, no confunda el puerto de Algeciras con Gibraltar. Dice: no, yo vengo de Gibraltar. Pues, si la verja de Gibraltar se cerró a finales del año 69,
y aquello es imposible atravesarlo. Pues yo vengo de Gibraltar. Y le dice Pepe, joder, qué importante eres y qué peso tienes a nivel internacional. Bueno, pues la sorpresa fue cuando vuelve. Cuando vuelve, ya no puede pasar la verja y nadie se explica cómo ha atravesado la verja. Entonces, ante la situación del mercante que está allí anclado en el puerto, pues llaman al Ministerio de Asuntos Exteriores y llega a intervenir el propio Ministro de Asuntos Exteriores, entonces López Bravo, y comunica que la verja está cerrada por orden del caudillo y ahí no puede entrar ni salir absolutamente nadie. Bueno, pues lo comunica al Estado de Israel, del cual era el mercante, y interviene la primera ministra Golda Meir, amenazando al régimen de Franco con ponerlo en Naciones Unidas, puesto que entonces no tenían relaciones diplomáticas. Y a partir de ahí se aflojó y entró Suso, que fue el único que atravesó la verja, habiendo estado cerrado hasta el año 82, final del 82, que se abrió. Suso se enamoró de Jimena, y Suso, cuando se jubila en la Marina Mercante, aparecen todas sus imágenes relacionadas con este entorno, y entre ellos Torre Guadiaro, a raíz de que Pepe pues compra la casa de Sueto ahí en Torre Guadiaro. Y entonces, bueno, todo esto me ha hecho hilvanar estas tres biografías, porque no se entiende la biografía de cada uno de ellos si no es en la unión de los tres. Y puesto que en el homenaje de Pepe está el tema de su obra, solo, no voy a reiterarlo porque está todo en el libro, pero sí contaron un hecho muy significativo, y es que Pepe, en una de sus investigaciones, nos puso en valor unas ruinas que estaban enfrente, bueno, ya voy a contar dos anécdotas, enfrente de la Fuente del Revuelo. Bueno, la ruina que era la fábrica de las bombas. Fábrica de las bombas, del cual se había perdido toda la historia. Yo recuerdo que yo en mi casa tenía una bola de hierro y cuando llegaba el verano, como de la alcantarilla del patio salía tal olor en el pestazo, pues servía esa bola de hierro para ponerla y evitar que salieran los olores. Yo no tenía ni idea de que aquello era una bomba y que se había fabricado en Jimena. Bueno, pues tuve que leer a Pepe Regueira para encontrar sentido a eso. Pero es más, si acordáis de las imágenes cuando Donald Trump en su anterior etapa no admitió ser derrotado en los Estados Unidos y asaltaron el Congreso, y veis uno con los cuernos allí que se puso en plan vikingo, la foto del que está detrás tiene mucho que ver con Pepe Regueira. Fíjate, lo voy a contar. Pepe investiga y resulta que lo que llamamos fábrica de la bomba fue una fábrica en la época de Carlos III, donde se introduce por segunda vez en Andalucía los altos hornos con producción de energía a través de la corriente del río Garganta, que es todo el cauce paralelo que hay al río hecho de obra, y que si lo vemos ahora hay un desprendimiento del castillo inmenso que cae en el propio muro del cauce y que no lo rompe. Y no lo rompe, y se han hecho estudios en el cual ese material que se puso ahí con tecnología francesa es superior en resistencia al propio hormigón que actualmente se produce. Eso ocurría a finales del siglo XVIII. Bueno, pues el ministro de Carlos III se propuso hacer tres fábricas, una en la cabecera del Genal, otra en San Pablo de Buceite y otra en Jimena, para producir bombas de cara a la toma de Gibraltar. Y ahí la única que se pone en primer lugar en funcionamiento es la de Jimena, con 500 trabajadores, y se empieza a producir. Pero la Armada Británica se establece en el centro y no hay posibilidad con los instrumentos armados que tiene España de poder asaltar el Peñón. Y entonces lo que se le ocurre es que, como José Gálvez tenía a su sobrino en Latinoamérica mandando los ejércitos, que es Bernardo Gálvez, pues por la noche, a través del río Palmonia, llevar ese arma
hacia la zona de Algeciras y de allí desplazarlo a Cádiz y que de Cádiz saliera al Golfo de Florida, donde allí estaría Bernardo Gálvez para recibir esas bombas, porque en los Estados Unidos comenzaban a haber las primeras sublevaciones y empezaba una guerra de la independencia para liberarse de Gran Bretaña, por cual era darle el golpe, en vez de a Gibraltar, dárselo en los Estados Unidos. Y esas bombas de Jimena sirvieron para la batalla de Pensacola, donde Bernardo Gálvez vence a la Armada Británica y a partir de ahí empieza ya todo el movimiento de independencia de los Estados Unidos. Hay una ciudad en los Estados Unidos que se llama Galveston y que tiene que ver la referencia a eso. Bueno, pues todo esto fue investigado por Pepe. Esto se lo contó una historiadora británica a Barack Obama, y Barack Obama llamó al alcalde de Macharabiaya, porque los Gálvez eran de Macharabiaya, confirmado todos los extremos, llamó al alcalde y situó a Bernardo Gálvez como el ciudadano número 11 de los Estados Unidos, y esa es la imagen que aparece detrás de los cuernos en el asalto al Congreso de los Diputados. Es decir, hasta ahí, hasta esa profundidad ha llegado. Pepe dio conferencias allí en Macharabiaya. Macharabiaya es el pueblo de los Gálvez, que los Gálvez eran 3 pastores, y el cual llegó el obispo en una visita de esta pastoral, y al ver los niños, la inteligencia que tenían estos 3 pastores, dijo, esto para el seminario, y se lo llevó para el seminario. Lo que pasa es que después ellos no servían para cura, y uno fue general, y el otro fue gobernador en Canarias, que es uno de los Gálvez, y el otro fue ministro de Carlos III. Hay que decir que Pepe Regueira también fue seminarista en su tierna infancia, en toma de conciencia, pero donde los niños los metían en el seminario y ya él adquirió conciencia y dijo, mira, yo por uno no sirvo. Y es cuando inició y realizó toda su carrera de formación. Y la otra, bueno, pues tiene que ver con lo que hoy hemos inaugurado. La biblioteca. La biblioteca está marcada en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura fue inaugurada estando Pepe como cronista oficial, una necesidad, y muy positivo que en este caso un inmueble que estaba en ruina, que había sido cuartel de la Guardia Civil, pues apareciera esa Casa de la Cultura. Pero es que pasado 10 años la Casa de la Cultura tuvo un nombre y apellido, porque hasta entonces no tenía ningún nombre y apellido, y el nombre y el apellido fue Leopoldo Luis. Y también fue una historia de investigación del propio Pepe sobre la figura de Leopoldo Luis. Leopoldo Luis, un preso republicano que acaba en un campo de concentración. Ese campo de concentración está en San Pablo de Buceite, y en San Pablo de Buceite se enamora de una jimenata que era la hija de Antonio Gómez, del bar de la Estación, Mariquita Gómez. Y esa historia acaba en amor. Entonces un día viene Leopoldo Luis ya casado y se entera, bueno, pues que hay un farmacéutico que tiene una gran cultura, y el suegro de Leopoldo Luis había sido farmacéutico y se presentó de sorpresa en la farmacia. Le causó una enorme sorpresa y muy agradable a Pepe, y en la propia conversación que tuvieron, pues hablaron del papel de la farmacia que jugaba a principios del siglo XX y la década incluso de los años 30, eran sitios de tertulias, sitios de centros culturales y demás. Y en esa conversación trascendió la historia de amor, y le dijo Pepe a Leopoldo, y Leopoldo no lo entendió. Y le dijo, es que es difícil venir aquí a Jimena. Dice, yo lo que pasa es que ya vine muy enamorado, pero es que en Jimena hay un agua especial y hay un dulce muy especial, y los que vienen solteros, así sin compromiso, como prueben el agua del Regüer y tomen piñonate, acaban casándose. Bueno, pues resulta que Leopoldo Luis vino en ese tren que era de mercancía de animales, donde venían ilustres republicanos, afinados y amarrados en alambre de 2 en 2, y cuando llegan a la estación, allí en la explanada, que los tiran al suelo, esperando que lleguen unos camiones de la Legión, porque el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, aquello era un cuartel de la Legión, después de la guerra.
y en la etapa posterior a la ocupación de Jiménez. Y resulta que cuando estaban allí, claro, él se había subido al tren 2 días antes, sin comer, sin beber y haciéndose las necesidades encima. Y vi a 2 muchachas allí, que las 2 muchachas salieron del bar de Antonio Gómez y le dice, agua, 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 por favor. Y esas muchachas pues pensaron que nadie volvería, y volvieron las 2 muchachas. Leopoldo Luis estaba amarrado a un profesor mercantil de Valencia y le dijo, y a mi compañero también, y le echó agua y bebieron los dos esposados, tuvieron como esposas a las 2 que le dieron el agua. Entonces pasó el tiempo y resulta que el que llegaba al bar le daban agua al que lo pedía, pero no era agua del Regüe, el agua del Regüe se traía en cántaro. Y cuando llegó un día a comer Leopoldo Luis, le dice la madre a Mariquita, tráete agua, pero que sea del Regüe, no el que está en el mostrador. Y llegó allí con el agua del Regüe, y entonces Leopoldo Luis se acordó de la conversación que había tenido con Pepe Regueira. A partir de entonces, Leopoldo Luis venía aquí, cogía un mulo y se iba con sus calcetines y sus pantalones de tergal como un personaje urbano allí a la fuente del Regüe, y era un punto de inspiración poética que lógicamente tenía sus orígenes en lo comentado por Pepe Regueira. Y no me quiero seguir porque podría estar, pero aquí tenéis el libro para profundizar en muchos aspectos de esta familia tan encantadora que tanto ha contribuido y que tanto ha llegado a enlazar lo que era y lo que es Galicia con Andalucía, hasta que llegaron los Regueiras. Yo recuerdo que los únicos gallegos que venían aquí eran los afiladores, que venían de Orense, que hablaban muy raro y que afilaban los cuchillos, las tijeras y todo eso. Y yo, que prácticamente la farmacia de Regueira era una especie de segunda casa mía, porque esa farmacia fue el hermano de mi padre quien abrió aquella farmacia, pues cuando yo los escuché hablar, digo, suena como los afiladores, pero son más finos y son más cultos, más cultos. Y eso fueron los que, a cambio de que el mundo no acabara, pues nos trajo para infundir esa etapa de transformación que ocurrió entre la juventud de aquella época, en los que se dedicaron al fútbol, y por otra parte lo que fue la cultura, que irradió más allá, como el homenaje que ayer hubo en Algeciras, o su papel como boticario, puesto que ahí también tiene un recorrido enormemente importante. Pero insisto, a vuestra disposición el libro, y a disposición si queréis hacer algún comentario o alguna referencia. Y muchas gracias por vuestra presencia y en nombre de la familia por vuestro calor y recuerdo permanente a estos personajes tan entrañables. Muchas gracias.